Bien, pues en la odisea del hombre por entender la luz y la visión, hubo un psicólogo llamado George Stratton que realizó una serie de experimentos con unas curiosas gafas de prisma. Estas gafas de prisma tenían la propiedad de invertir la imagen tal cual la vemos habitualmente en la retina. ¿Cómo se ve la imagen en la retina habitualmente? De la manera contraria a como vemos, se ve al revés, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que logró George Stratton? Invertir las imágenes que vemos en realidad, invirtiendo la forma en la que se proyectaban en la retina. Es un poco lioso, pero con este experimento consiguió que las personas que se colocaban estas gafas de prisma vieran el mundo al contrario, literalmente. ¿Todo se les volvía del revés? Claro, a veces es importante que las cosas se nos vuelvan del revés, porque, si os dais cuenta, con este experimento demostró que el mundo perceptivo no es inamovible como nuestras creencias. Muchos convencionalismos que existen y muchas reglas y normas nos intentan hacer creer. Yo os pediría que siguierais adelante con esta mesa redonda, tratando de volver vuestro mundo del revés, porque cuando las cosas se vuelven del revés, aparecen semillas de creación, y es cuando la creatividad encuentra un terreno en el cual trabajar sin estar quizá demasiado constreñido por esas tradiciones y por esos convencionalismos que de manera, pues casi inconsciente nos arrastran hacia un fin predefinido de antemano. Y el ser humano es un ser creador que tiene un inmenso poder y un gran potencial. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Bien, pues voy a dar paso a la mesa redonda que vamos a escuchar a continuación. Una mesa redonda que hemos titulado ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde avanzamos? Y que va a hablar de las políticas educativas de éxito. Seguimos con las preguntas, seguimos con la inquietud a flor de piel. Nuestros participantes en este debate sobre las políticas educativas de éxito son Alberto Cañas, cofundador del Institute for Human and Machine Cognition de Florida; Tracy Barnes, analista del Centro para la Innovación y la Investigación en Educación; Alfonso González Hermoso de Mendoza, que es el director general de Evaluación y Cooperación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y va a moderar esta mesa redonda tan interesante Marian Juste, que es la directora de Proyectos Voluntarios de Telefónica. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que hemos tenido un comienzo de este encuentro muy enriquecedor y muy inspirador, ¿no? Todas las ponencias anteriores, incluso estos toques de sentido del humor, nos vienen muy bien para el tema que vamos a tratar ahora. Quiero que os quedéis con ese abrazo que se han dado el profesor y el padre, que han empezado esa conversación enfrentados y se han terminado abrazando en favor de ese futuro, de ese inútil, ¿no?, supuesto. Bueno, el tema de la mesa, como nos ha dicho Elena, es dónde estamos, hacia dónde vamos y políticas educativas de éxito. Un tema difícil, un gran reto, complicado, pero tenemos aquí unos panelistas de primer nivel que entre los tres, como habéis visto, vienen a representar el sector público y privado, lo cual yo creo que le va a dar muchísima riqueza al debate. Sobre dónde estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, y por eso estamos aquí, que estamos donde no queremos estar, que queremos algo mejor, que pensamos que tenemos que ir hacia otra educación y que todavía no lo hemos conseguido. Entonces yo, recogiendo un poco las reflexiones que se han hecho estos años, creo que lo más importante es resaltar una vez más que, bueno, lo primero, como nos dice siempre Judy Harris, el protagonista de la educación es el estudiante. Hay que tener en cuenta lo que él quiere, lo que él necesita, en qué entorno se va a mover, en qué entorno se mueve y en qué entorno se va a mover. Pero el ecosistema lo formamos muchos más actores. Está el profesor. Sois claves los profesores, ya lo sabéis.
Está la familia. Esta mañana hemos tenido un desayuno en Fundación Telefónica y sobre temas educativos, un debate, y se habla mucho de cómo la familia se está desperfilando un poco, ¿no? Según los países, pero en general está perdiendo un poco su rol. Están los centros escolares y los directivos de esos centros escolares, y están los gobiernos con sus políticas educativas. Y además, para complicarlo más todavía, todos estos actores creo que hay que considerarlos como individuos, qué hago yo como profesor, y como colectivos, o qué hago yo como padre y qué hago yo como parte de una asociación de padres y madres. Entonces, dentro del tema de las políticas educativas, y para, como digo, es un tema tal vez el más árido de este congreso, de este encuentro, quería destacar su relevancia y contar un ejemplo que luego Alberto a lo mejor lo puede contar mucho mejor que yo, que es el caso de Costa Rica. Costa Rica hace unos años, hace 10-15 años, decidió apostar por las tecnologías e introducirlas en los sistemas educativos para mejorar la lectoescritura, las matemáticas, etc. ¿Qué pasó unos años después? Bueno, el objetivo inicial, que era ese, se consiguió parcialmente. No necesariamente mejoraron drásticamente esos indicadores, pero lo que sí que ha ocurrido es que Costa Rica se ha convertido en uno de los mayores productores de softwares. Es una de las de desarrollos de softwares más importantes del mundo. Es, más allá de productor de café, productor de softwares, y es por esta política educativa. Entonces, con ello quiero lanzar este debate de que las políticas educativas sí transforman, y en ese sentido también rescatar lo que durante muchos años de trabajo con vosotros a través del programa Educarred siempre nos decís. Aquí hay muchos profesores y muchos centros educativos que estáis innovando, pero os sentís aislados, estáis teniendo experiencias buenísimas, pero pedís apoyo, pedís ayuda, y una de esas ayudas os las pueden prestar los gobiernos a través de estas políticas educativas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para realmente que esto sea participativo, voy a invitar a cada uno de los ponentes a que hable durante 5 minutos de qué les sugiere, cómo podemos conseguir estas políticas educativas de éxito, qué les sugiere, desde dónde estamos y ellos creen que debemos ir, qué papel deben de jugar estas políticas educativas. Y después de esta primera intervención empezaremos con una rueda de preguntas. Algunas se las haré yo y otras, por supuesto, esperamos recibir la mayor número de preguntas del público. Tracy, si quieres empezar. Thank you. Yo quisiera empezar hablando o recordándonos que la educación se encuentra en un ecosistema más amplio. ¿Y cómo va a cubrir las necesidades del siglo XXI? Hay que pensar en todo lo que ocurre a la vez. Y tenemos solamente 5 minutos. Voy a ser muy breve. Voy a darles 3 ejemplos de tendencias que es en curso. En el primer lugar, por desgracia, todos nos hacemos más gruesos. Aquí tenemos el índice de masa corporal con los países abajo. Los promedios, y en 80 había solamente 2 países con sobrepeso, en 94 había más, y en 2008 34 de los 39 países tenían un índice de sobrepeso. En promedio es extraordinario. Y aquí vemos que no hay ninguna excepción, incluso los países que estaban mejor pues suben, y eso afecta a los países BRIC, y México es número 2, y Brasil también sube, Chile y Turquía. Entonces esto no se está limitado a los países en vías de desarrollo o desarrollados. Y también hay otras malas noticias. Aquí tenemos datos de 100 o 150. En 1950 la edad media era un poco más de 30 o 28 en la OCDE,
En 2010, estos son datos reales, había subido a 38. En 2100 son proyecciones, pero si seguimos esta tendencia, la edad promedio será más cercana al 45. Y esto no se aplica a algunos países, es que el promedio mundial es más de 40%. Entonces, durante el siglo XXI, con la evolución de la sociedad, pues vamos a tener poblaciones más mayores y finalmente las familias están cambiando. Hablamos mucho de hacer participar las familias en nuestro sistema educativo, pero las familias en sí están cambiando. Aquí tenemos un gráfico de 1970 a 2009, el número de matrimonios en 1970, España está al final en 2009, estos eran los promedios. No son las cifras que son importantes, sino que la tendencia es uniforme en todos los países. En las 3 gráficas que he mostrado no hay ni una sola excepción. Esté donde esté un país, geográficamente hablando o políticamente hablando, estamos haciendo la misma transición. Y si queremos que la educación se acerque al siglo XXI, tenemos que pensar en algunas preguntas. Entonces, cuando pensamos en la familia y queremos que participe en la educación, ¿qué es la familia en este siglo XXI? Es una familia mucho más diversa, con familias monoparentales del mismo género. Ese será el modelo. Entonces, nuestro sistema educativo también tiene que reflexionar sobre estos temas, que no lo hemos hecho todavía. En cuanto a la obesidad, pues tenemos que pensar qué es lo que puede hacer la escuela para ayudar, porque estas tendencias pueden impactar en la educación, pero la educación también puede impactar en ellas. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela para cambiar estas tendencias de obesidad y educar en el bienestar a los alumnos? ¿Cuál es el papel de la escuela? Las escuelas no lo pueden hacer todo, les pedimos asumir mucho. Entonces, ¿cómo se reparten las responsabilidades en la sociedad y cómo podemos avanzar? Y para terminar, un par de cosas más. No lo he mostrado, pero ya sabemos que la migración está aumentando, forma parte de la globalización del mundo que cambia, y para la mayoría de los países en la OCDE, sobre todo, que los profesores intentan abordar esta diversidad cultural, sobre todo para algunos países muy importantes. Entonces hay desafíos que enfrentar en el siglo XXI. Es decir, hay casi todo el siglo que queda, entonces hay desafíos de migración, participación, nuevas tecnologías y también retos dentro de 20, 30, 50 años, y vamos a planificar para este siglo XXI. Tenemos que tener un plan a corto plazo, medio y largo. No podemos predecir todo. Algunas de estas cuestiones se pueden predecir, y entonces nosotros y nuestras escuelas tienen que debatir y sacarnos de nuestro pensamiento de siempre para ir adelante. Tan valiosa que has compartido por nosotros, y luego te voy a devolver parte de las preguntas que nos has hecho, para que las contestes tú. Bueno, Alberto. Gracias. Yo soy tecnólogo, entonces, por supuesto, soy optimista con respecto a la tecnología. Desarrollamos tecnología. Cuando hablamos de tecnología del futuro, ya el hecho, para mí hablar de que si los niños tienen una tablet o una laptop o lo que sea, es cuestión de tiempo. La ubicuidad y la capacidad de las computadoras va a ser tal que entre unos años ni nos vamos a preguntar. Todos van a tener, todos los niños y todos los docentes. Hace unos años medíamos la capacidad de introducción de la tecnología o el nivel de introducción midiendo el número de televisores por hogar que había.
¿Cuántos hogares tenían televisor hace 15, 20 años? Y eso ni lo preguntamos. Cualquier hogar tiene televisor, así va a ser con las computadoras. Entonces soy muy optimista con respecto a la tecnología. No sé si vieron que hace poco Motorola solicitó una patente para un tatuaje digital, ¿verdad? Se va a hacer un tatuaje, se pone un tatuaje digital y entonces ese va a ser el micrófono y va uno con el tatuaje todo el tiempo. No sé si todos vamos a querer tatuajes digitales, pero hacia allá vamos, ¿verdad? Así va a ser de ubicuo. Entonces en ese sentido soy muy optimista. Por otro lado soy pesimista. ¿Por qué? Porque el uso que se le da a esas tecnologías en las escuelas en la mayoría de los casos es muy pobre, ¿verdad? O sea, la tecnología avanza, pero el uso quedamos debiendo. Los ministerios de educación, las secretarías de educación en muchos países le siguen tirando tecnología al problema de la educación como si lo fuera a resolver. En los 25 años que llevo yo en esto, y empecé con el proyecto de Costa Rica, no he visto ni un proyecto a gran escala donde la introducción de la tecnología haya mejorado la calidad de la educación y se haya demostrado. A gran escala. Pequeño sí, a gran escala, pero lo seguimos haciendo. Y en Costa Rica no mejoró la calidad de educación. Tuvo un impacto en el desarrollo económico del país, pero la calidad de la educación no mejoró y después podemos conversar de eso. Porque se hizo a un lado del trabajo del aula. Entonces, desde el punto de vista de política, esta introducción masiva de la tecnología no funciona, no ha funcionado. Si en 25 años no ha funcionado, ¿por qué va a funcionar con la siguiente versión de la tecnología? Soy optimista porque cualquier modelo de educativo que escoja el docente o la escuela o una región diciendo, bueno, yo quiero que queremos tener una escuela en la cual todos los estudiantes lleguen a un nivel de excelencia y sea un aprendizaje individual, pero todo es excelente. Otra escuela puede decir, nosotros vamos a trabajar por proyectos, nos vamos a deshacer de los cursos, vamos a trabajar estudiantes de varias edades juntos y esa es la forma en que vamos a trabajar. Otros pueden decir, no, la educación se va a dar en el hogar y en Estados Unidos se da muchísimo en que los niños se educan con sus padres. Cualquiera de los modelos que escojamos, hay tecnología que nos apoya y que nos permite hacerlo mejor. Pero por otro lado soy pesimista porque veo a los docentes persiguiendo la tecnología. En vez de definir su modelo y después decidir cuál tecnología le ayuda, andan buscando cómo usar la tecnología para un modelo que todavía no han definido. Entonces, ¿cómo uso el Facebook en mi clase? Bueno, ¿cuál es el modelo educativo que tiene? ¿Qué es lo que persigue? Después vamos a ver si el Facebook le sirve. Y ese modelo se mantiene y la tecnología va cambiando. En cambio, lo que andamos es persiguiendo tecnologías. Esa parte me hace verlo pesimista. Hacemos más de lo mismo con la tecnología, lo que yo llamo picos y plumas, si alguno me ha escuchado. Soy optimista porque creo que desde el punto de vista de fundamentación pedagógica, de cómo aprendemos, sabemos suficiente como para poder basarnos en fundamentaciones teóricas sólidas. Creo que entendemos suficiente, tal vez no lo sabemos todos. Por otro lado, soy pesimista por lo poco que saben los docentes de esa fundamentación teórica y lo poco que lo ponen en práctica. Lo estudiaron tal vez en la Facultad de Educación, pero nunca lo entendieron. Vygotsky fue un señor que lo estudiaron en el mes de noviembre de tal fecha y era el capítulo tal de un curso y hasta ahí. Nunca supieron más de qué se trataba. Soy optimista porque a nivel mundial encontramos una gran cantidad de modelos educativos que funcionan. Diferentes formas de trabajar la educación y encontramos casos exitosos. Por otro lado, soy pesimista porque nunca hemos logrado agarrar uno de esos casos exitosos y escalarlo a nivel de un país. Lo sabemos hacer en pequeño, lo podemos hacer para pocos docentes, pero decimos, hagamos a nivel de un país y se nos viene abajo todo. A nivel de escala grande no nos funciona. O sea, sabemos cómo hacerlos, tenemos la solución, pero no podemos escalarlos. Soy optimista por una nueva generación de docentes que ya no le tienen miedo a la tecnología. Los que trabajamos con docentes nos damos cuenta de que los nuevos docentes manejan la tecnología. Sin embargo, sigue siendo pesimista porque vienen muy mal preparados de las facultades de educación, de las escuelas de educación. La preparación es mala. No le tienen miedo a la tecnología, pero no tiene una buena base. Yo siempre he dicho que a la mayoría de las facultades de educación con que yo he trabajado hay que prenderles fuego y empezar de cero. Y a algunos de los profesores avisarles para que salga, pero no a todos, porque hay unos que no hay forma. Es del grupo más conservador que conozco. Y todas estas son políticas, o sea, sabemos cómo hacerlo, pero no logramos hacerlo. Soy optimista porque
si el docente y la escuela definiera su modelo educativo, la tecnología le ayudaría a llevarlo más allá. Pero soy pesimista porque seguimos imponiéndole soluciones. O sea, nosotros le llegamos con la solución de que ustedes van a usar la tecnología para esto. Ustedes van a tener, a la escuela le llegamos, ustedes van a usar laptops de ahora en adelante. Y le preguntamos si querían usar laptops, le preguntamos si querían, para qué las querían usar, no le llegamos con la solución. Entonces no somos congruentes, porque le decimos a los docentes, usted debe dejar que el estudiante sea creativo. Y hablamos de todas las habilidades del siglo XXI y el siglo XXII, y ahorita, no sé, 2.0, 3.0, 4.0, no sé, como quieran llamar. Pero a la hora de trabajar desde arriba con las escuelas, somos totalmente directivos. Le tenemos qué tecnología, cómo lo van a usar, cómo lo vamos a entrenar, y ni siquiera le llegamos a preguntar de qué es lo que necesita, cuál es el modelo que quieren crear. Entonces, por un lado soy muy optimista porque la tecnología nos puede ayudar. Por otro lado soy pesimista porque no sabemos cómo implementar esto y lograrlo a gran escala. Gracias. Bueno, gracias Alberto por esta visión optimista y a la vez crítica y retadora, y le paso el reto a Alfonso, como representante de gobierno actualmente que es, para que nos diga cuál es su visión desde gobierno de cómo se puede abordar estos retos que tan gráficamente nos ha explicado Alberto. Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Fundación Telefónica el que nos haya invitado a participar en esta jornada. Y en segundo lugar, agradecer a todos ustedes que, sobre todo después de la conferencia de Fernando Savater, estén aquí todavía escuchándonos. La respuesta primera a la pregunta que hacías es si evidentemente las políticas educativas tienen una incidencia clara en el sistema y pueden mejorar o pueden empeorar un sistema educativo. Yo creo que eso es indiscutible. Y posiblemente la clave para que las políticas educativas mejoren los sistemas sea renunciar a cualquier tipo de dirigismos. Poner la relevancia en aquellos que son los verdaderos protagonistas de la acción educativa. Trasladar la responsabilidad y crear las condiciones para que la comunidad educativa en su conjunto sea capaz de definir e implantar los proyectos educativos de los centros de acuerdo con las necesidades específicas de cada territorio o de cada comunidad. En ese sentido, sí puede mejorar en tanto en cuanto se dé la responsabilidad, se empodere a aquellos que son los actores del sistema educativo. Está todo el tiempo sobre la mesa la noción de la transformación de la educación, y creo que una reflexión importante sería darnos cuenta de que, parafraseando a William Gibson, la transformación de la educación ya está aquí, solo que posiblemente mal repartida. Está aquí, y a lo largo de este encuentro y a lo largo de todos los encuentros que se han realizado en estos últimos 18 meses hemos podido recoger una cantidad de ejemplos extraordinarios que nos permiten afirmar de manera incontestable, nos permiten acumular evidencias para afirmar que la educación está ya cambiando. No es que vaya a cambiar, ya está cambiando. Lo que nos puede resultar más chocante es que haya personas todavía, incluso dentro del mundo educativo, que nieguen esta realidad. O personas que planteen que como mucho a lo que nos estamos enfrentando es a una modificación de cómo se educa. No, el cambio al cual nos estamos enfrentando es un cambio de qué se aprende, para qué se aprende, cuándo, cómo e incluso cuánto se aprende. Y sobre todo, no tanto diría por quién se aprende, como ha dicho Fernando Savater, sino sobre todo con quién se aprende. Ese es el verdadero desafío al cual nos estamos enfrentando. Esta transformación educativa tiene un objetivo esencial, que es poner en marcha un deseo universal que últimamente, o en las últimas décadas, se ha verbalizado por parte de la UNESCO como el derecho a aprender. El gran reto al cual se enfrentan nuestras sociedades es favorecer el derecho a aprender. Esto es, que cada persona pueda desarrollar todas sus capacidades al máximo y que exista un entorno que comparta valores, que comparta conocimientos, que comparta habilidades. Y ese es el reto al cual nos enfrentamos desde la educación. Identificando
4 ideas esenciales en este cambio. Voy a volver a recuperar las palabras de Sabater, que decía que los filósofos repetían lo que todo el mundo sabía, más o menos de una manera armoniosa y agradable. Bueno, los gestores intentaremos trasladar esas ideas que todos saben de una manera aplicable. Y también, parafraseando a Emilio y su cita de Jacinto Benavente, si se ha repetido una vez, bueno, pues esta va por los críticos, que decía, volveremos a repetir alguna de las ideas. La primera y fundamental para mí es la formación de ciudadanos de acuerdo con las exigencias del siglo XXI. Esto supone poner el centro del sistema de aprendizaje en los alumnos y supone implementar las necesarias actuaciones para hacer realidad la personalización de los procesos de aprendizaje. Formar personas críticas que sean capaces de ver más allá, de adelantar, de criticar lo que se está sucediendo y de construir un mundo alternativo. En segundo lugar, estaría la referencia a la escuela como espacio de innovación. Muchos plantean que el impacto del conjunto de las tecnologías, pero de manera especial de las tecnologías de la información, va a producir una desintermediación de las actividades que desarrolla la escuela. Yo considero que sería una auténtica tragedia para nuestra sociedad el que esto se produjese. La escuela supone la mejor tecnología que ha generado la sociedad humana en los últimos 200 años para favorecer una sociedad más justa y más igual. El ignorarla supondría un retraso que yo creo que no podemos permitirlo. Es verdad que el precio debe ser una transformación radical, una transformación tanto de sus elementos físicos como de sus elementos espirituales, convirtiéndose en un auténtico nodo de una comunidad educativa. El centro educativo es la unidad sobre la cual debe gestionarse el cambio y los proyectos educativos de cada centro son el ADN que debe de hacerse evidente, que debe demostrarse en ese proceso de cambio. El tercer referencia es la emergencia de la figura del maestro. También algunos plantean que todo este proceso de transformación va a reducir la importancia del maestro. Creo que esta afirmación es absolutamente falsa. Creo que un mundo educativo en el cual deja de perder el aula, la exclusividad como lugar de aprendizaje, un mundo educativo en el cual dejan de ser los libros de texto el soporte único y fundamental de obtención de contenidos, en un mundo en el cual el propio profesor deja de ser el único guía, proveedor de los conocimientos y competencias, en un mundo en el cual los currículas se hacen abiertos y esencialmente competenciales, la figura del maestro adquiere una importancia como posiblemente nunca lo haya tenido en los últimos 200 años en la historia de la educación. Y de ahí que para muchos también la figura del maestro se coloque como uno de los actores fundamentales de la sociedad que viene. Bien, como le llama María Ascaso aquí presente, como los DJs o como los nuevos artistas, ¿no? O bajo otras fórmulas con las cuales se los intenta conceptualizar. Y el último punto es el punto de la familia como un entorno de aprendizaje. Todos sabemos que el aprendizaje es un hecho social y dentro de este hecho social el elemento más importante sin duda es la familia. Yo creo que frases que han hecho éxito y que se propagan como una verdad universal, como es que el techo de un sistema educativo lo forman sus profesores, es absolutamente errónea. El techo de un sistema educativo lo configura su sociedad. Gracias. Bueno, gracias, Alfonso. Creo que has dicho un montón de cosas en muy poco tiempo y ya estás generando debate, que es de lo que se trata. Así que gracias. Bueno, voy a empezar a haceros preguntas en función de lo que habéis hablado, porque
han generado, yo creo que muchas interrogantes entre el público. A Tracy le quiero preguntar que se imagine ella que es la ministra de Educación o que es una legisladora, y ya que nos ha dado toda esta información de estas tendencias, por ejemplo, el tema de la enorme migración que hay ahora y que, como dice ella, es más allá de las cifras individuales por país, es una tendencia global, ¿no? Lo que se está moviendo y esta globalidad. Como profesor, ¿cómo gestiono yo ahora esta diversidad, ¿no? O el tema que decías de incidir en esa formación en temas de bienestar y de salud en los jóvenes, o de la tendencia que hay, la disminución a la participación ciudadana, que es un tema muy importante porque es lo que da legitimidad democrática. Entonces, en todas estas tendencias que tú estás viendo, si tú fueses ministra de Educación, ¿qué harías? ¿Hasta dónde crees que sería una misión de los ministerios de Educación y hasta dónde de otros departamentos? ¿Y cómo gestionarías tú estas tendencias? Pregunta difícil, lo siento, Tracy. Es una pregunta muy difícil, efectivamente. No soy ministra de Educación, afortunadamente. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es, si fuésemos ministro de Educación, es ver cómo se puede aprender viendo a los otros sistemas. No tenemos que reinventar la rueda constantemente. Existen muchas ideas buenas a nivel local, hay problemas de escalamiento, hay gobiernos que algunas veces tienen problemas para recapitalizar en el terreno esta innovación. Por lo tanto, cuando uno habla con los profesores en una aula, uno se da cuenta que hay mucho cinicismo. Los profesores no saben qué esperar de una reforma. Estuve en Hungría trabajando con profesores y trabajaron sobre un proyecto muy interesante, pero eso no interesaba a los profesores. Y yo les pregunté y me dijeron: mire usted, aquí tenemos 2 libros azules, ¿eso es el proyecto? Pues bien, aquí hay uno verde, pues ese fue el de hace 2 años, y el rojo fue el de hace 5 años. Sí, yo me pongo a estudiar uno de esos libros, al cabo de 2 años me cambian el libro, y lo que hacen no tiene nada que ver con lo que hicimos hace 2 años. Y esta persona, ese profesor, me pareció muy razonable. Se cansaba leyendo esos libros y le costaba seguirlo. Por lo tanto, lo importante, lo que tendríamos que hacer es sentarnos con los distintos actores para desarrollar una visión a largo plazo. No hablo de 10 o 20 años, pero por lo menos 5 años. Decir, no vamos a cambiar nada durante 5 años. Vamos a intentar introducir esos cambios para que la gente pueda trabajar juntos, para que puedan desear trabajar juntos. Si no, no llegamos a ninguna parte. Hay que crear un diálogo, ver lo que puede funcionar. Lo que necesitamos es una estrategia de reforma sensata. Y una reforma implicará probablemente otros cambios. Por lo tanto, tendremos que ver cuál es el marco general y qué pasará si cambiamos un elemento del marco general. Lo que tenemos que ser es realistas en cuanto a lo que podemos hacer, tener una estrategia y tomarse el tiempo para que los demás participen. Tenemos que incorporar la pasión de los demás y evitar su resistencia. Ha hablado del ejemplo de la migración, y las migraciones representan un desafío para muchos países europeos. Hay ejemplos de otros países como el mío, en Canadá, donde tenemos una política diferente.
Pero también es cierto que tenemos una historia diferente, unos sistemas de migración distintos. Por lo tanto, lo que necesitamos es hablar, ver cuáles son las intenciones y los objetivos a largo plazo, ver cómo podemos crear un sistema educativo que incluya a todos. Y para los estudiantes, lo que tenemos que reducir la desigualdad que existe en ciertos países del mundo. Yo podría hablar de todo esto durante muchos minutos, pero yo creo que esos elementos son claves. Y es fácil decirlo, pero yo sé que hay muchas cosas que se olvidan cuando queremos introducir deprisa esos cambios. Y eso es un problema. A Alberto y Alfonso podéis contestar cualquiera de los dos. ¿Cómo se conjuga esta visión de largo plazo y esta estabilidad, ¿no?, que también hay que tener en la estrategia y en la educación, con el hecho de que realmente estamos hoy en día ante una realidad social, cultural, laboral muy cambiante? Sabemos que muchos de los estudiantes de hoy en día van a trabajar dentro de 15 o 20 años en profesiones que no existen, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? La profesión del community manager hace 20 años no existía, ¿no? Entonces, y relacionado con lo que decías, Alberto, antes en relación a las TICs, de que las TICs por sí solas, las tecnologías no cambian nada, que tienes que saber qué educación quieres y luego ver cómo las tecnologías contribuyen a eso, pero ¿cómo sabemos qué educación queremos en este entorno tan cambiante y cómo preparamos a los jóvenes para ese mercado laboral que no conocemos? ¿Qué tipo de educación necesitamos ante este reto en el que probablemente el mayor desafío es ese cambio permanente y esa falta de estabilidad, ¿no?, que hay? En el proyecto en Costa Rica que empezamos en 1988, si vemos los objetivos del proyecto, entonces ahora a eso se le llaman habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Porque estábamos hablando de capacidad de resolver problemas, capacidad de análisis, pensamiento lógico, simbólico, colaboración. Todos esos temas que hablábamos en 1988, 12 años antes del siglo XXI, no han cambiado. O sea, el hecho de que ahora se pusieron de moda no quiere decir que antes no los conociéramos. Por eso hablaba yo antes de que inclusive la fundamentación teórica de cómo aprendemos no ha cambiado tampoco mucho. Dentro de esa visión fue donde nosotros decidimos introducir los niños de educación primaria a la programación. Ahora está de moda poner otra vez, ahora salió que Estonia quiere, los niños de Estonia van a aprender a programar, Bill Gates está promoviendo que la programación. Nosotros empezamos en el 88 con la idea de que al aprender a programar los niños iba a mejorar la calidad de educación, porque el pensamiento lógico iba a tener una repercusión en las matemáticas y en otras materias. Verdaderamente no teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. No se dio esa repercusión. El salón de clase no se dio por la forma en que se trabajó. 1988 era trabajar con laboratorio. Los estudiantes venían del salón de clase al laboratorio a programar. Se suponía que el docente, al regresar al salón de clase, continuaba con ese trabajo. No se dio. Sin embargo, lo interesante es que ese proyecto se mantiene. 25 años después, el proyecto continúa. Debe ser de los proyectos a nivel nacional, de los pocos que se mantienen a nivel nacional en un país en el mundo. Lo que se dio para mí es la lección que no hemos aprendido, no la hemos aprendido en Costa Rica, es que lo que se dio fue que en el laboratorio el estudiante que tenía interés en aprender a programar, el docente que estaba ahí le dio un empujón pequeño, porque el docente no pudo llegar muy lejos tampoco en la programación, pero le dio un empujón suficiente para que ese estudiante a través de la educación primaria siguiera y se disparara.
nunca pensamos que esos estudiantes iban a ser programadores o que iban a transformar la industria del software del país. No lo pensábamos. Pero le dimos herramientas de razonamiento, de pensamiento, de capacidad de resolver problemas. Y lo interesante es que se dio fuera del salón de clase. Ese trabajo se está dando fuera del salón de clase, sin ninguna calificación, sin ninguna evaluación. Desafortunadamente, con las computadoras que trabajamos en 1988, que tenían como 4 o 16 colores, al estudiante que lo que le interesaba el arte no pudo desarrollarse, el que le interesaba la geografía no pudo desarrollarse, pero el que le interesaba la programación, que tal vez eran 1 o 2 por salón de clase. Pero si pensamos o 1 o 2, digamos 2 de un grupo de 40, ya estamos hablando de un impacto de un 5% de la población. Y esos después avanzaron en programación, pasaron a secundaria, llegaron a la universidad, estudiaron computación y de verdad la industria del software en Costa Rica es mayor que la industria del café en cuanto a exportación. La cosa es que medir la exportación del software es muy difícil porque como va por cable, nadie sabe, exportan sin que nadie se dé cuenta para cuestiones de impuestos, ¿verdad? Pero es muy alta. Pero lo que a mí me llamó la atención, y yo ahora estoy insistiendo, regreso en Costa Rica, es el haberle dado la oportunidad al estudiante de aprender lo que a él le interesaba. O sea, el que quería aprender programación se disparó y cambió y tuvo un impacto. Si en ese tiempo le hubieran podido darle la oportunidad al que quería aprender música de desarrollarse como músico, o el que quería aprender a ser entrenador de fútbol, a que se desarrollara como entrenador de fútbol, o como geógrafo, lo que fuera, posiblemente hubiéramos tenido impacto en muchas otras áreas. Eso es lo que me hace pensar es que si en estos momentos con la web y con las posibilidades que hay en Internet le diéramos la oportunidad a los estudiantes de forma extracurricular de desarrollarse en muchas otras áreas, puede ser que no sea el 100% de los estudiantes, pero si en vez del 5% le llegamos a un 15 o 20% porque abrimos la posibilidad, eso a los 20 años puede tener un impacto enorme en cualquier economía de cualquier país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estudiante que quería ser carpintero se mete ahí y encuentra un carpintero y aprende carpintería y logra aprender carpintería o agricultura o lo que sea. Entonces yo no pienso que es que debemos pensar en el sistema educativo de que cuál es el trabajo que va a tener ese estudiante cuando se gradúa. Le debemos dar la oportunidad al estudiante de desarrollar sus habilidades en lo que le interese, porque si esas habilidades las desarrolla, eventualmente encontrará el trabajo en un momento dado que se ajusta a esas habilidades, ¿verdad? Y esa es la experiencia que al menos yo estoy tratando de rescatar en Costa Rica y abrirlo no solo a la programación, sino a otras áreas. Estás apostando entonces por una educación que apueste por una educación en habilidades y competencias para que esté preparado. Pero en las competencias, no las que definimos nosotros, sino la que el estudiante quiera desarrollar, que fue lo que se dio en la programación. Talento, ¿no? Con su talento, exactamente, desarrollo de talentos. Sí. Decía Carl Simbel que nada importante ha sucedido sin que antes sea un sueño. De ahí que el proceso de transformación de la educación exija inicialmente una fase importante de ensoñación, de deseo. También es verdad que William Gibson también decía que los sueños, como el hielo, se hace despacio, con lo cual el proceso de transformación de la educación debe ser un proceso porque nos jugamos demasiado, un proceso reflexivo. Un proceso reflexivo que necesariamente para que pueda surgir tiene que venir de abajo arriba, desde la autonomía y el empoderamiento de aquellos que están más cerca del hecho educativo y de ahí ir transformando, ir enraizando en la sociedad e ir cambiando el sistema educativo. Porque tendemos a considerar que educación y sociedad son realidades distintas. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es compararlo con el clima y la vida. Todos sabemos, y desgraciadamente lo experimentamos de manera creciente, cómo el clima determina las condiciones en las cuales se desarrolla la vida. Pero todos sabemos que la vida
también determina la manera en la cual evoluciona el clima. Esa es la relación que existe entre la sociedad y la educación. Es imposible entender una sin otra. La educación es el mejor instrumento que tenemos para cambiar la sociedad. Y una sociedad nunca va a cambiar si no es a través de la educación. Creo que esta visión de los dos fenómenos dialógica nos permite comprender muy bien lo que vaya a suceder. Sobre eso tenemos que marcarle objetivos, y son objetivos de carácter ético, de carácter referenciales, de valores, y hacia dónde debe evolucionar. Por supuesto, debe mantener los ideales tradicionales de justicia, de igualdad, como la principal herramienta de cambio que hemos tenido para alcanzar estos logros, pero posiblemente haya que incorporarle algunos matices. Y esos matices en la educación que viene, el primero de ellos para mí es el de la diversidad. El ser capaces de comprender que la mayor riqueza que tenemos en una sociedad globalizada es la capacidad que tengamos de gestionar la diversidad, lo diferente. Y en segundo lugar, la sostenibilidad como gran referente ético al cual, con el compromiso de nuestras futuras generaciones, debe de dirigirse cualquier modelo educativo. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero ya me están llegando preguntas del público, que os animo a todos a que nos paséis en un papel si queréis preguntar algo. Y como son preguntas con mayúsculas, son preguntas que muy interesantes, voy a empezar ya a lanzárosla y la contestáis cualquiera de vosotros que os sintáis cómodos con la pregunta. La primera es: ¿qué elementos nos urge modificar en el diseño de la educación del futuro? Tiempo, agrupaciones, etcétera. ¿Qué es lo más urgente que consideras que hay que modificar ya para diseñar la educación del futuro? En mi opinión, al menos en Latinoamérica, en los países en que trabajo, el nivel del docente. Subiendo el nivel del docente, le podemos dar libertad al docente para que desarrolle su propio modelo educativo, le podemos dar más libertad a la escuela. Creo que no somos congruentes de arriba hacia abajo, o sea, tal vez decimos que somos constructivistas, pero queremos que allá abajo sean constructivistas, pero aquí arriba no somos constructivistas, ¿verdad? Usted sea constructivista a los estudiantes, pero yo le digo qué es lo que usted tiene que hacer. No somos congruentes. ¿Por qué? Porque tal vez no confiamos en que abajo, en el docente y en la escuela puedan desarrollar su propio modelo. Y es cierto, me ha tocado trabajar con docentes en Europa, en Asia, en Sudamérica y en Latinoamérica nos falta muchísimo por subirle ese nivel al docente. Y para mí, hasta que no lleguemos a subirle el nivel al docente, ninguno de estos cambios se va a dar, porque en la mayoría de los casos es casi imposible. Bueno, pues yo hablaría del empoderamiento del centro educativo como lugar de innovación educativa y social. Cuando cogemos los datos de los referentes internacionales que tenemos que miden los resultados educativos, nos encontramos como países que hace 50 años estaban muy por detrás de nosotros, como puede ser el caso de Singapur o como puede ser el caso de Shanghái, hoy día han conseguido resultados realmente sobresalientes. Y una de las constantes que aparece en el análisis de estos sistemas es la capacidad que han tenido de generar espacios de aprendizaje compartido en los centros educativos. La capacidad que han tenido de romper el aislamiento del profesor frente a su aula. La capacidad que han tenido de convertir en normal el que en el ejercicio de una profesión como es la docente se puedan poner prácticas innovadoras sin tener que asumir por ello la condición de héroe. Y todo esto a través de espacios colaborativos dentro de los centros. Yo creo que si tuviésemos que fijar una prioridad es darnos la importancia que tienen
esos proyectos educativos y esas comunidades que se vertebran a través de los centros como responsables últimos de los resultados de sus alumnos, de su relación con el conjunto de la sociedad. Gracias. Tracy. Yes, yo quisiera decir dos cosas. Si hay que pensar en lo que es urgente, hay que pensar en la calidad de la educación de los muy pequeños y luego la educación continua para que las personas puedan utilizar el aprendizaje toda la vida. No hablamos suficientemente de estos extremos. Después de lo que se acaba de decir, yo quiero añadir algo en cuanto a los docentes en la escuela a nivel básico. Necesitamos debatir y saber lo que esperamos de los profesores. Les pedimos hacer muchas cosas. easily that there is a shortage of teachers in most. Sabemos que hay una escasez de docentes, que hay demasiadas mujeres que hombres, que hay un envejecimiento de la población docente. Entonces, ahora los docentes tienen que hacer más a la vez que se seca la fuente de docentes, con la excepción de Finlandia. Es muy difícil retener profesores móviles y de alto nivel. Entonces es un gran problema. Dependemos mucho de los docentes porque les pedimos hacer mucho y no sabemos cómo retener a los mejores. Tenemos que hablar entre nosotros como sociedad. Si esperamos que los profesores tienen que desempeñar este papel, ¿cómo tenemos que hacer para atraer a los mejores para enseñar? Para poder prepararles a asumir todo lo que les pedimos. En muchos sistemas hay una tensión entre la necesidad de resultados y no bastante atención a cómo vamos a obtener los mejores y retenerlos. Y encontrar soluciones de Estados Unidos, de América, de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países. Deberíamos hablar de todos estos temas. Ese es el tema del reconocimiento en todos los sentidos al profesorado, es una clave muy importante a resolver si queremos tener a los mejores trabajando en el sistema educativo. Bueno, otra pregunta es ¿qué datos se pueden destacar de las investigaciones de la OCDE sobre los beneficios que pueden instaurar una cultura digital en una institución educativa? I would have to say the outstanding. Lo que sobresale es lo siguiente. Yo creo que lo más destacado que he visto salir de la OCDE es lo que ha pasado en 1980 hasta 2000. Se ha gastado mucho dinero para digitalizar las aulas y que los docentes utilicen las tecnologías, lo que no ha resultado muy exitoso. Pero tenemos que ver cómo aprende el Homo sapiens. El aprendizaje va a cambiar completamente por la tecnología. La tecnología va a cambiar nuestra manera de pensar y la manera en que funciona nuestro cerebro. Todavía no hay bastante investigación, pero una de las cosas interesantes es que hay
temas y proyectos excelentes que muestran la fortaleza de las tecnologías, pero también hay mucha investigación que demuestra que no hay valor añadido en la tecnología en colaboración en comparación con una colaboración entre docentes y alumnos. Entonces, y lo que es muy importante es basarse en investigación de alto nivel y ver si funciona en práctica. Y lo que me ha gustado mucho recientemente es estudiar los niños y ver si ha habido una evolución. Pues ha habido investigaciones en los últimos años y hay niños que utilizan mucho la tecnología y otros muy poco. Y hay todo un espectro de perfiles que antes no ha habido un cambio entre las generaciones anteriores y las actuales. Los humanos, al fin y al cabo, parece que se evolucionan de la misma manera. Tenemos que utilizar la tecnología, que es una herramienta muy fascinante, pero no siempre resuelve los problemas. Ya amplifica lo que sucede en el salón de clase. O sea, un buen docente que sabe trabajar con sus estudiantes y sabe cómo manejar el grupo y tiene un buen trabajo, se puede aprovechar la tecnología y lograr que los estudiantes aprendan más o aprendan diferente o hacer más entretenido, diversificar el tipo de actividades. Un mal docente, le damos la tecnología y hace las cosas mal, las hace peor, ¿verdad? Porque ahora no solo aprendemos de memoria con papel, ahora aprendemos de memoria con la computadora y seguimos con el aprendizaje memorístico. Entonces, lo que hace es amplificar, ¿verdad? Y mientras que no cambiemos a un modelo más efectivo, la tecnología no nos va a ayudar. La obsesión que nos ha llevado fundamentalmente en los últimos años ha sido la tecnificación de las aulas, más allá de la escolarización de las tecnologías para su uso en el ámbito escolar. Yo creo que ahora mismo no hay evidencias sólidas que puedan afirmar que el uso intensivo de las tecnologías de la información tienen un impacto beneficioso en los sistemas educativos. Nos movemos más por el sentido común y nos movemos más por los actos de fe personales que por el hecho de que haya construido la comunidad científica evidencia sobre esta afirmación. Eso no significa que no se deba de seguir trabajando en ello y que todas las afirmaciones que hemos realizado y que la única manera en la cual podremos conseguir el desideratum de un aprendizaje personalizado, se nos antoja que es con un uso intensivo de las tecnologías de la información, no sean ciertas. Pero la realidad es que todavía no se han construido. Recientemente tuve una reunión con los responsables del gobierno de Corea del Sur, de la agencia KERS, que es la responsable de los temas de tecnología, y curiosamente ellos, que están haciendo una métrica rigurosa, ponían de manifiesto que los alumnos que utilizaban de manera intensiva en sus Smart Schools las tecnologías tenían un poquito menos de creatividad que los que no la utilizaban, y tenían un poquito más tendencia hacia el aislamiento, no de manera significativa, pero eran dos variables que habían detectado. Es verdad que también señalaban que reducía significativamente el abandono escolar, el uso de la tecnología, pero todavía nos faltan los estudios que puedan, porque posiblemente la manera en la cual haya que medir este fenómeno sea de una manera distinta a la cual hemos realizado hasta ahora mismo, porque lleva consigo la transformación desde la raíz del propio hecho educativo. Gracias. Bueno, el tema de la tecnología da para mucho y yo creo que os invitamos a seguir hablando de él en la parte virtual, porque tengo preguntas que ya nos pasan a otro ámbito y que no me gustaría dejar de compartir. Hay una pregunta
relacionada con el tema de la diversidad, ¿no? Que dice que se ha hablado de los estudiantes inmigrantes, pero quiere preguntar cómo se contemplan las políticas educativas del futuro a los estudiantes con discapacidad y, entre paréntesis, diversidad funcional. Yo creo que, por suerte, tenemos un marco en el cual han firmado la mayor parte de los países occidentales, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, que establece cuál es el camino que hay que seguir. Un camino que pasa por asumir una serie de valores esenciales, como pasa en que no podemos permitir que la diferencia se convierta nunca en una discapacidad, asumir que es la sociedad la que convierte a las personas en discapacitadas y no ellos mismos, y que no podremos tomar ninguna decisión sobre el ámbito de las personas con discapacidad sin contar directamente con ellos. Y ahí hay que andar asumiendo que la discapacidad o cualquier otra diferencia al final solo supone un grado, porque a la conclusión a la cual hemos llegado es que todas las personas somos diferentes. Por lo cual, el ser capaz de gestionar esa diversidad de todas las personas distintas es, como decía con anterioridad, la gran riqueza a la cual saberla explotar será el reto del siglo XXI. Bueno, yo creo que por el tiempo vamos a hacer ya una última pregunta. Hemos estado hablando también de que esto es una cosa de todos los que son muchos los actores implicados, y aquí hay una pregunta que incluye a un nuevo actor, que es ¿por qué no incluimos los medios de comunicación y ocio de nuestros alumnos en la mesa sectorial de la educación? Nuestros alumnos están más tiempo en ellos, en estos medios de comunicación, que la suma de tiempo que emplean en escuchar a padres y madres y a docentes juntos. No sé, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo proponía crear un ambiente en que esos estudiantes en su tiempo de ocio pudieran ingresar y desarrollarse en los intereses personales. Es tratar de aprovechar ese tiempo. El hecho de que tiene la tecnología, tiene interés. Creo que todo muchacho y todo estudiante tiene algún interés de algún tipo, ¿verdad? Son pocos los... Puede que sea la música, puede que sea el fútbol, pero ¿qué importa si lo que aprende es fútbol? Está bien, puede ser que dentro del fútbol comience a aprender de planeamiento, de estrategias, hay muchos temas que puede aprender. Entonces, pero hay que plantearlo en términos de crear un ambiente que interese a los estudiantes para que los atraiga y les permita ese desarrollo. Pero sí estoy de acuerdo. En el último semestre europeo, bajo la presidencia de Irlanda, ha sido una prioridad impulsado todo el tema de las alfabetizaciones múltiples. Creo que es algo absolutamente esencial a la hora de entender los nuevos paradigmas de aprendizaje. Si no somos capaces de formar a los ciudadanos con esas herramientas para desenvolverse no solo en el ámbito tradicional de la lectura y la escritura, que no estaría mal, sino también para relacionarse con los media, para relacionarse con las máquinas, para relacionarse con las computadoras, difícilmente podremos decir que estaremos formando ciudadanos del siglo XXI que sepan responder a los retos a los cuales se van a tener que enfrentar. I have two thoughts on that. One sort of a positive and Dos pensamientos, uno negativo y otro positivo, como Alberto. Lo que es positivo es que he visto ejemplos de cómo utilizar los medios, los multimedios, el conocimiento de multimedios y enseñar a los niños los peligros de Internet y ciberfraude, cómo proteger su intimidad en estos medios sociales. Hay cada vez más jóvenes utilizando el Internet, ahora es 13 años, pero cada vez va a ser más joven, y no entienden lo que tienen que proteger en cuanto a su identidad privada.
la información que se podría utilizar por personas que abusarán de ellos. Bélgica tiene un modelo o unas empresas optan por tener voluntarios que van a trabajar con escuelas y estudiantes para mostrarles cómo, según el perfil que han diseminado, han dado de conocer, pues otras personas pueden utilizar estos datos a través de referencias cruzadas y hacer daño, hacerles vulnerables. Bueno, es que los niños no están conscientes de todo eso y el profesor tampoco sabe todo esto y podría aprender. Entonces hay estas jornadas especiales y se ayuda a los profesores a trabajar con los demás profesores para enseñar a sus alumnos, para que haya un filtrado de estos, una filtración de estas informaciones. Yo creo que este tipo de intervención práctica pues ofrece información de cómo hacer llegar esta información a la aula. Yo quería invitaros, si queréis, para cerrar, que cada uno hemos tocado, la verdad que hemos hablado de muchas cosas y seguro que no con la profundidad que nos hubiera gustado, pero el debate sigue. Bueno, ya termina este encuentro, pero tenemos la manera de seguir conectados. Y quería, si por favor, querías decir como unas palabras de cierre con, bueno, las principales ideas que queréis destacar y con las que queréis que todos nos vayamos sobre el tema. You want to start? Dentro de todo y todo soy optimista, más optimista que pesimista. A pesar, porque creo en los docentes, creo en las escuelas, creo menos en los ministerios de educación. Creo que la mayoría de los docentes, si les damos la posibilidad y le damos el poder, los dejamos apropiarse de la tecnología, apropiarse del quehacer docente, y la mayoría tiene ganas, tiene la vocación y puede lograrlo. Hay muchos que desafortunadamente llegaron a una profesión docente con una formación que no se los permite. Esa es la realidad. Les digo honestamente, yo he trabajado con docentes que me dicen es que todos los cuadrados que hemos hecho son de 4 lados, yo quiero hacer cuadrados de más lados. Y otro que me digo es que todos los círculos que hemos hecho son de 360 grados, yo quiero hacer círculos más grandes, de más de 360 grados. Entonces cuando se encuentra uno con docentes así, bueno, dice uno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo puedo llevar a ese docente a un... Entonces esa es una frustración. Por otro lado, trabajo uno con los docentes de Finlandia y a esos no hay que enseñarles nada de metodología, ellos lo entienden cómo están trabajando, se apropian de la tecnología y la implementan. Ahora, lo que tenemos que encontrar es como decía Tracy, cómo atraer a esos docentes, a esas personas de alto nivel a que sean docentes, cómo lo hacemos más atractivos. En Latinoamérica, al menos en mi país, sucede que casi todos con los que hablo, las abuelas eran maestras. Pero ya la generación ahora todas son gerentes, tienen otras profesiones, pero antes todas eran maestras porque había que ser maestras. Pero ya eso se perdió, ¿verdad? Ese de ser maestro lo perdimos, mientras que en Finlandia, por ejemplo, no lo han perdido. Si logramos atraer a esos y hacer atractiva esa profesión, y si logramos quemar y reconstruir las facultades de educación, que eso es un poco más difícil, creo que si le damos ese poder a los docentes podemos hacer una transformación. Por ahora es difícil, pero sigo siendo optimista. Bueno.
Pues empezar recordando lo que deben de ser los objetivos esenciales de cualquier proyecto educativo, de crear una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, y que en torno a ellos debe de moverse los ejes fundamentales del proceso de transformación de la educación que estamos viviendo ahora mismo, que tiene posiblemente como elemento fundamental y diferenciador de lo que ha sucedido en otros momentos la necesidad de la implicación social. No se va a producir un cambio en nuestros sistemas educativos, en nuestro ejercicio del derecho de aprender, si no viene de abajo arriba, si no somos capaces de involucrar a el conjunto de la sociedad en el cambio. Ese es el reto al cual nos enfrentamos y del cual dependerá en buena parte el éxito de ello. Hay un montón de personas en distintos ámbitos, en distintos lugares, que quieren trabajar desde su pequeña parcela, su aula, su padre, su despacho, su cátedra, como utilizar la educación para conseguir que dispongamos de una sociedad mejor. Y solo lo conseguiremos aunando voluntades y generando espacios que permitan que se unan estas voluntades en un objetivo compartido. Gracias. Tracy. I'm also optimistic. Yo también soy optimista. Pienso que ya disponemos de todo el conocimiento que tenemos. A veces no podemos utilizarlo, no obtenemos los resultados requeridos, pero tenemos muchísima experiencia y conocimientos que ha demostrado maneras innovadoras de lo que tiene que ser la escuela, el aprendizaje, cómo utilizar la educación formal e informal, volver a reinventar la educación e ir más allá de nuestras preocupaciones de día a día y aspirar a un sistema educativo más amplio, de más alto nivel. Tenemos mucha capacidad, nos queda mucho por hacer, pero estas discusiones son un punto de partida. Para mí, si en este siglo XXI, si podemos hacer otras cosas como hacer las escuelas adaptativas, flexibles, integradoras, y centrarnos sobre algo que mencionamos pero que no le damos bastante importancia, y es animar que los niños sean curiosos y su deseo de aprender, no solamente leer matemáticas, aprender a leer y escribir, sino tener una curiosidad que servirá para toda la vida, para su trabajo, para los profesores, para los jubilados. Tiene que haber motivación, curiosidad, estar interesado en el mundo, forma parte de la educación del siglo XXI, y muchas de las cosas que hacemos están en línea con estas metas, y yo creo que llegaremos a estas metas. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a todos por escucharnos hasta estas horas, y como bien decía Alfonso, especialmente de la ponencia de Fernando Savater. Pero bueno, yo quería terminar con cómo hemos empezado, ¿no? ¿Dónde estamos? Está claro que estamos donde no queremos estar, que para cambiar y llegar a una educación del siglo XXI, todos los actores que estamos implicados en esto tenemos que participar. Ya hemos hablado mucho del rol del profesor, de la familia en la nueva tendencia de familia hacia la que vamos, de los centros educativos, de los directivos. Y también yo quería añadir ahora un actor más, que es la empresa. Por eso estamos aquí ahora como Fundación Telefónica, y por eso llevamos trabajando muchos años en intentar mejorar la calidad educativa y contribuir con nuestro grano de arena. La empresa forma parte de la sociedad y como tal nos sentimos también corresponsables
y creo además que estamos haciendo cosas importantes, ¿no? En el caso particular de España y Latinoamérica, ese intento que hemos hecho por innovar la educación introduciendo la tecnología, no introduciendo la tecnología a secas, y ahora mismo también estamos trabajando mucho con jóvenes para intentar darles oportunidades de futuro a través de fomentar su talento emprendedor y ayudarles a descubrir esas capacidades y competencias del siglo XXI. Entonces, a mí me gustaría también trasladar ese mensaje de que esto es una labor de todos. Como nos decía alguien esta mañana en el desayuno que estábamos, la escuela se está incendiando, dejemos de discutir y de pelear y de debatir y pongámonos todos en acción. Y en ese sentido nosotros, pues también como empresa queremos contribuir a esa acción y a que logremos esa escuela del siglo XXI que todos queremos, y que esa visión, ese ideal, estoy seguro que todos lo compartimos. Gracias y hasta mañana, que mañana sigue esto, no sé